Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, hoy acabamos de conocer este dato de producción industrial, pero la referencia clave del día llega con ese dato de inflación en Estados Unidos que se espera que escale este 6-8%. También hemos visto cómo sigue disparado el IPC en Alemania. ¿Cómo hay que mirar al mercado con estos precios, Darío? Pues a la espera de la publicación macroeconómica de la jornada, como bien apuntabas, que es el IPC de Estados Unidos, el comportamiento que estamos teniendo hoy y que tuvimos ayer, sobre todo es reflejo de un retroceso, de una recogida de beneficios tras el gran impulso con el que arrancábamos la semana, el lunes y el martes, que fue excepcional prácticamente para cualquier activo, tanto en el petróleo, las materias primas, como por supuesto la renta variable. Pero desde que conociéramos esa noticia o ese análisis o ese estudio biológico respecto a cuánto más contagiosa es la nueva variante Omicron, que es 4,2 veces más contagiosa que la variante Delta, empezamos a ver el punto de inflexión a partir del cual los mercados empezaron a corregir esta semana, sumando además los datos de impago y de las obligaciones de pago de las dos principales inmobiliarias chinas, tanto Kaiser como Evergrande. También supone un escollo adicional respecto al contexto macroeconómico global y que se ha trasladado absolutamente a todos los mercados. Si bien las recientes subidas han marcado máximos relativos importantes, aparte de la propia recogida de beneficios, habrá que esperar hoy a esas 2:30 de la tarde, horario español, para conocer el IPC, que concretamente el dato base se espera que sea del 4,9%. El dato base no tiene en cuenta ni el coste ni los incrementos del precio del transporte ni de la energía, pero el dato general, que incluye precisamente estos parámetros que son mucho más volátiles, marcan que podríamos ver un IPC en Estados Unidos de casi el 7%, concretamente del 6,8% en comparación con el 6,2% que ya vimos el mes pasado. Si miramos a esos datos de inflación, está claro que ponemos sobre la mesa al mismo tiempo esa cita con la Reserva Federal la semana que viene, 14-15 de diciembre. Es verdad que las encuestas apuntan a cómo se podría acelerar esa subida de tipos, se puede adelantar incluso, dicen, según esa encuesta de Reuters, al segundo trimestre. Y esta mañana hemos visto cómo Morgan Stanley prevé incluso 5 subidas de tipos en Estados Unidos hasta 2023. Querría preguntarte, de alguna manera, en este momento en el que se debate se especula de lo que va a ser la hoja de ruta, sobre todo por parte de la FED, mientras vigilan el resto de los bancos centrales del mundo, ¿hasta qué punto ya se va a dar por asimilado ese endurecimiento o hasta qué punto debe preocupar esa aceleración? Bueno, en primer lugar, que se dé por sentado ya es un hecho, porque los mercados ya han empezado a marcar más bien máximos decrecientes, es decir, un desgaste continuado. En las continuaciones, si bien vemos grandes impulsos como los que hemos vivido esta semana en términos del contexto de los últimos meses o incluso de todo el año 2021, podemos ver que en muchos de los mercados ya hemos empezado a ver no solo un rango lateral en su cotización, sino ya empezamos a ver un desgaste por parte de la demanda. En este contexto es cierto que la semana que viene la publicación o el evento clave serán las publicaciones de política monetaria y de tipos de interés de la Reserva Federal en primer lugar, pero también del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, y por parte de la FED sí que se espera un incremento o una aceleración de esa reducción de las compras desde los 15.000 millones a los 30.000 millones, lo que reduciría en el calendario a la mitad el planteamiento para el final del tapering, y en segundo lugar que eso además conllevase una aceleración también de las medidas de incrementos de los tipos de interés que podrían tener lugar entre el mes de marzo y el mes de junio del año que viene como primera subida de tipos de interés. Que haya algún banco de inversión estadounidense que haya marcado que podríamos llegar a tener hasta 5 subidas de tipos de interés, quizás es algo extremo, pero no es tan mal encaminado, teniendo en cuenta que hemos pasado de considerar que solamente iba a haber en principio una subida de tipos de interés el año que viene, y ya cada vez es más común ver en los diferentes análisis y en el contexto de diferentes organizaciones que pudiéramos llegar a ver mínimo al menos 2 subidas de tipos de interés durante el año 2022. Así que la semana que viene será clave y crucial, sobre todo para el cierre del año y la expectativa de cómo deberíamos arrancar el 2022.
Quería preguntarte, más allá ahora de sectores o de valores protagonistas, de lo que está siendo la actuación de algunos altos directivos de grandes empresas en Estados Unidos. Lo leíamos esta mañana de Wall Street Journal, como Elon Musk, que ya lo sabíamos que iba a vender parte de sus participaciones, o Mark Zuckerberg. Grandes insiders del mercado están vendiendo parte de esas acciones a unos niveles históricos, tanto de cantidad como de precio. No sé cómo hay que interpretar esta actuación, esta venta por parte de ellos, que al fin y al cabo están a los mandos de esas compañías. Bueno, uno de los casos más lógicos que debemos tener en consideración es que este tipo de personalidades son gente que a nivel patrimonial tienen una riqueza inmensa, pero a nivel de liquidez no tienen tanto disponible, y muchas veces utilizan sus propias acciones para obtener la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones tributarias, y preferirían en este caso dejarlo dentro del ejercicio del 2021, aparte de que hayamos visto pues muchas noticias al respecto, sobre todo por parte de Elon Musk, del CEO y dueño de Tesla y de SpaceX, de que simplemente por redes sociales, por sus comentarios o por sus tweets en Twitter, indiquen que simplemente está echando una partida de ajedrez a determinadas personalidades que ponen en cuestión, por ejemplo, recordemos el tema de que se podría paliar el hambre en el mundo si Tesla vendiera el 1 o el 2% de sus acciones, y recordemos que eso fue motivo suficiente para que Elon Musk saltara a través de Twitter y publicara algo básicamente para justificar una venta de estas características. Pero normalmente no debemos sacarlo más allá del contexto de que en este tipo de situaciones son gente que a nivel de liquidez no tienen tanto disponible como la que necesitan para hacer frente a sus obligaciones fiscales o sus obligaciones tributarias, y lo que hacen es vender parte de su patrimonio, aquel que es más líquido, y en este caso son acciones de sus propias compañías, sin que eso suponga un perjuicio respecto a al peso que pueda tener estos CEOs en sus empresas, y ni mucho menos que suponga una desvinculación de la actividad de la misma. Simplemente necesitan liquidez normalmente y de manera general para este tipo de circunstancias. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, como siempre, Darío García, analista de XTV, por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana.